El sol de media tarde caía como plomo sobre la llanura y el aire vibraba con ese calor seco que vuelve cualquier sonido distante y metálico. Samuel Ortega, vaquero solitario desde hacía años, cabalgaba lentamente rumbo a su rancho, con la cantimplora casi vacía y la vista fija en el horizonte. Llevaba días revisando cercas y buscando una becerra perdida. En esa rutina de soledad y polvo ya nada lo sorprendía. Hasta ese día, a lo lejos, entre los matorrales de mezquite, algo rompía la uniformidad del paisaje. Un bulto oscuro, inmóvil. Samuel primero pensó que era un ciervo muerto, pero al acercarse vio un pedazo de tela deshilachada, un pie pequeño, un mechón de cabello negro. Detuvo el caballo, bajó con cuidado y avanzó a pie, la mano cerca del revólver por instinto. En estas tierras un descuido podía costar caro. Cuando estuvo a un par de pasos, la escena se aclaró. Era una joven, apenas una muchacha, de piel cobriza y cabellos trenzados con cuentas. Su vestido estaba desgarrado y teñido de sangre seca. Respiraba con dificultad, los labios agrietados. En su costado brillaba la punta rota de una flecha, clavada en la carne. Samuel se agachó sin dejar de mirar a su alrededor. Podía ser una trampa, un señuelo para atraerlo. Sin embargo, no había rastros de nadie más, ni huellas frescas, ni caballos escondidos. Solo ella y el desierto inmenso. La joven abrió los ojos apenas, dos brasas oscuras llenas de dolor. Murmuró algo en su lengua, incomprensible para Samuel, pero el tono era de súplica. Se le encogió el corazón. Recordó otros tiempos cuando aún tenía familia y cuando las noticias de ataques y represalias llenaban las noches de odio. Podía dar media vuelta y seguir su camino. Podía dejarla allí. Nadie lo juzgaría, pero no lo hizo. Quitó su sombrero, pasó un brazo bajo la cabeza de la muchacha y le dio de su cantimplora. Bebió apenas unas gotas, tosiendo, pero en sus ojos brilló un destello de vida. «Tranquila», murmuró él sin saber si entendía. «Te sacaré de aquí». Decidido, arrancó la flecha con cuidado, deteniendo la hemorragia con su pañuelo. Luego cargó a la joven hasta su caballo. Era ligera como un fardo, pero la fiebre la hacía temblar. Samuel montó detrás de ella, sujetándola para que no cayera, y espoleó al animal rumbo a su rancho. Cada minuto que pasaba el sol descendía, y con él llegaba el frío del desierto. Si quería salvarla, tenía que llegar antes del anochecer. Durante el trayecto, Samuel sentía su respiración irregular contra su pecho. En algún momento ella volvió a hablar, palabras sueltas que él no comprendía, salvo una: vida. Tal vez pedía que la salvara, tal vez se despedía. Él apretó el paso sin contestar. Al fin divisó su pequeña cabaña de adobe y madera. Entró directamente al interior, la depositó sobre la única cama y encendió la lámpara de aceite. El lugar era humilde, pero tenía lo necesario: agua, vendas, un viejo botiquín. Se arremangó, limpió la herida con agua y alcohol y con dedos firmes la vendó. La joven no dejó de mirarlo, ojos brillantes por la fiebre. Cuando terminó, le preparó una infusión de hierbas para bajarle la temperatura y le acomodó una manta. Mientras la noche caía, Samuel se quedó sentado junto al catre, observando a la desconocida. Sus manos aún temblaban del esfuerzo, pero dentro de él había algo más que cansancio, una sensación extraña, mezcla de compasión y presentimiento. Había traído a su hogar a una joven apache herida y sabía que ese acto podía traerle problemas. Sin embargo, mientras ella dormía, su respiración al fin más tranquila, él sintió que no podía haber hecho otra cosa. No lo sabía todavía, pero ese momento en que decidió salvarla sería el principio de una historia que cambiaría su vida para siempre. El amanecer llegó frío y claro, con un viento suave que traía olor a tierra húmeda. Samuel apenas había dormido. Pasó la noche entre la silla y el catre, levantándose cada tanto para humedecer los labios de la joven con agua, revisar su vendaje y escuchar si su respiración seguía firme. Cuando al fin asomó la luz, la encontró sudando, la fiebre subiendo como marejada. Se levantó, encendió el fuego y preparó un caldo con lo poco que tenía: carne seca, cebolla y hierbas del desierto. Su madre le había enseñado que un buen caldo podía levantar hasta a un enfermo grave. Mientras el agua hervía, miró a la joven. En la claridad del día podía verla mejor. No tendría más de 17 años, tal vez menos. Su piel estaba curtida por el sol, pero era fina, casi frágil. Los cabellos negros como ala de cuervo, enredados de polvo. Había collares de cuentas de colores en su cuello, uno roto. Sus manos pequeñas pero con callos de quien trabaja. Samuel se agachó para cambiarle el vendaje. La herida estaba fea pero limpia. Con cuidado le retiró la venda ensangrentada y aplicó un ungüento de resina y hierbas que él mismo había preparado en otros tiempos para las reses heridas. La joven gimió al contacto. Abrió los ojos y lo miró asustada. Samuel le habló en voz baja: «Tranquila, te estoy curando.
No te haré daño. Ella respondió con unas palabras en su lengua, rápidas, tensas. Samuel solo entendió la emoción, miedo y desconcierto. Intentó sonreírle aunque se sentía torpe. Come un poco, dijo, ofreciéndole el caldo cuando estuvo listo. Al principio no aceptó, pero al ver que él tomaba un sorbo primero, se animó a beber unas cucharadas. Tosió, pero la comida parecía darle un poco de fuerza. Samuel sintió un extraño alivio. No estaba seguro de por qué se preocupaba tanto. Apenas la conocía, y sin embargo algo en ella despertaba en él un sentido de responsabilidad que había creído muerto desde hacía años. Después de comer, la joven cayó en un sueño más profundo, sin fiebre tan alta. Samuel salió un momento al porche, respirando hondo. El cielo azul intenso, los pastos moviéndose con el viento y su caballo mordisqueando la hierba. Todo parecía igual, pero no lo era. Sabía que si alguien del pueblo se enteraba de que tenía a una joven apache en su casa, habría preguntas, rumores, quizás represalias. Había gente con cuentas pendientes. Él mismo había perdido a un hermano en una emboscada años atrás. Sin embargo, al mirarla, no podía verla como a un enemigo. Volvió adentro, reparó el catre improvisando un cabecero con mantas para que ella estuviera más cómoda. Luego empezó a hablarle despacio, con frases cortas en español, señalando cosas. Agua, pan, casa. Ella lo miraba con el ceño fruncido intentando repetir. Al tercer intento, una palabra le salió clara. Agua. Samuel asintió sonriendo. Era un comienzo. Poco a poco, mientras cambiaba los vendajes, ella también le enseñaba palabras en su lengua, señalando el fuego, el cielo, la mano. Entre gestos y balbuceos fueron creando un puente mínimo. La tarde cayó, y mientras el fuego del hogar crepitaba, Samuel sintió el peso de la soledad cediendo. Había pasado tanto tiempo sin compañía humana que hasta los silencios con esta desconocida tenían un calor distinto. Sin embargo, en su interior seguía la duda. ¿Quién era ella en realidad? ¿Por qué estaba sola y herida? ¿Qué consecuencias traería haberla rescatado? Antes de irse a dormir en la silla, Samuel le puso una manta extra. Ella lo miró unos segundos, sus ojos más tranquilos que el día anterior. Murmuró algo que él no entendió, pero su tono era suave, casi agradecido. Él asintió sin saber qué responder y se acomodó con el rifle apoyado en la pared. Por si acaso, mientras el viento silbaba entre las tablas, Samuel comprendió que su vida había cambiado en apenas 24 horas. Había dejado entrar a su casa no solo a una desconocida, sino a todo un mundo ajeno al suyo, y presentía que las decisiones difíciles apenas comenzaban. El tercer día amaneció más templado. La fiebre había bajado, y aunque todavía débil, la joven podía incorporarse un poco y sostener el cuenco con ambas manos. Samuel, al verla así, sintió alivio pero también un nudo en el estómago. Ahora que ella tenía fuerzas, seguramente empezaría a preguntar quién era él, dónde estaba y por qué la había traído. Ese mediodía, mientras la luz se filtraba por las rendijas de la cabaña, Samuel se sentó en una silla frente al catre. Colocó sobre la mesa un poco de pan duro y miel, esperando que ella aceptara. Ella lo miró con ojos oscuros, desconfiados pero atentos. Tras unos segundos, tomó un trozo de pan y lo partió con cuidado, como si se tratara de un ritual. «Me llamo Samuel», dijo él despacio, llevándose la mano al pecho para que ella entendiera. Samuel. Ella inclinó la cabeza, repitió algo parecido. Samuel. Luego se señaló a sí misma. Dijo su nombre con un murmullo apenas audible. A Samuel le sonó a Nayela o Naiche. Lo repitió torpe. Naiche. Ella asintió y por primera vez una chispa de sonrisa le iluminó el rostro. Durante un rato compartieron ese juego de señalar objetos y decir sus nombres. Agua, fuego, pan, caballo. Entre gestos y balbuceos construían un idioma improvisado. Samuel se dio cuenta de que llevaba años sin hablar tanto con nadie. La casa, que antes le parecía hueca, ahora tenía ecos de vida. Esa tarde, Naiche, ya sentada sobre el catre, empezó a murmurar frases más largas. Samuel no entendía, pero en su tono había tristeza. Señaló su costado herido, luego la puerta. Hizo un gesto de huir, de correr. Después llevó la mano al corazón y bajó la cabeza. Samuel, aunque sin palabras, comprendió el relato a medias. Había huido de algo, quizá de los suyos. Había sido herida en la fuga. Ahora estaba aquí. Intentó preguntar con gestos. ¿Por qué? ¿Quién la persiguió? Ella negó con la cabeza. Apretó los labios. No quería o no podía decirlo. Samuel respetó su silencio. Le alcanzó la taza de té caliente. Ella la aceptó, y mientras bebía, sus ojos parecían mirar un lugar muy lejano. Por la noche, mientras el fuego chisporroteaba, Samuel le enseñó una palabra nueva. Seguro. Golpeó con el puño el suelo. Luego se señaló a sí mismo y a la cabaña. Aquí seguro.
Ella frunció el ceño, luego asintió lentamente. Murmuró una palabra en su lengua que sonaba suave como un suspiro. La repitió varias veces y luego señaló a Samuel, al fuego y al techo de madera. Samuel comprendió. Estaba diciendo protección o hogar. Ese momento breve y silencioso le caló más hondo de lo que hubiera querido. Hacía mucho que no se sentía útil, necesario para nadie. Al mirarla, no veía ya a la apache herida, sino a una persona concreta, con miedos y recuerdos. Y se sorprendió a sí mismo preguntándose qué sería de ella cuando sanara. ¿La dejaría ir? ¿Querría irse? Naiche pareció notar su mirada. Bajó la taza, respiró hondo y dijo una frase más larga en su lengua, clara pero incomprensible. Luego, con esfuerzo, pronunció en español entrecortado. Yo, sola. No volver. Samuel parpadeó. Era poco, pero suficiente para entender que no tenía a dónde regresar. Se inclinó hacia ella buscando palabras, pero solo encontró una. Descansa. Le acomodó la manta y apagó la lámpara. En la penumbra, mientras escuchaba su respiración, Samuel sintió que algo invisible se movía entre ellos. Una historia que ella todavía no le contaba del todo, y que él no sabía si quería conocer. Fuera, el viento se llevó el último calor del día. Adentro, en cambio, algo tibio empezaba a crecer. No era todavía confianza plena, pero ya no era desconfianza absoluta. Era quizá el primer paso hacia la verdad. Las siguientes jornadas trajeron una calma extraña. Afuera los días seguían idénticos. Sol duro, viento frío al atardecer, coyotes a lo lejos, pero dentro de la cabaña la rutina cambió. Con la fiebre ya vencida, Naiche comenzó a levantarse y moverse despacio, primero hasta la mesa, luego al porche. Samuel la ayudaba sin decir mucho. Ella aceptaba sin mostrar miedo, aunque sus gestos seguían medidos, atentos. Fue en esas pequeñas acciones donde Samuel empezó a notar detalles que antes le habían pasado inadvertidos. En la muñeca derecha ella llevaba una cuerda trenzada con cuentas turquesa y una pluma diminuta, siempre envuelta en un paño cuando dormía. En las mañanas, antes de probar bocado, murmuraba unas frases en su lengua mirando hacia el este. Y cuando le ofrecía pan o caldo, tocaba primero la comida con la yema de los dedos y luego la acercaba a la boca, como bendiciéndola. No eran manías, eran costumbres, rituales. Un mediodía, mientras él reparaba la silla de montar, Naiche salió con un puñado de ramitas secas, las acomodó en el suelo formando un pequeño círculo y encendió un fuego diminuto. Se arrodilló y comenzó a cantar suavemente, un canto grave, rítmico, que a Samuel le puso la piel de gallina. La brisa traía olor a salvia quemada. Él se detuvo a observar con el martillo en la mano. No entendía nada del canto, pero la escena tenía una solemnidad que le recordó los rezos de su madre antes de dormir. Por un instante le pareció estar viendo no al apache, sino a alguien practicando su fe, su modo de encontrar fuerzas. Cuando terminó, Naiche alzó la vista y vio que él la miraba. No bajó la cabeza ni ocultó nada. Simplemente señaló el humo que ascendía y dijo en voz baja, en español torpe, «Protección». «Gracias». Samuel asintió. Protección. Esa palabra ya la habían compartido. Se inclinó sobre la silla, volvió al trabajo, pero en su interior algo había cambiado. Cada gesto de ella era una ventana a un mundo que él, hasta entonces, había conocido solo por historias de miedo y prejuicio. Ahora lo tenía delante, vivo, humano. Por las noches, mientras ella dormitaba junto al fuego, Samuel observaba los amuletos colgados de su cuello. Recordó que su hermano menor había muerto en un enfrentamiento con apaches en una caravana. Durante años él había guardado rencor ciego a los indios. Sin embargo, al ver a Naiche tan joven, tan frágil, practicando esos rituales, se dio cuenta de lo poco que había entendido. Tal vez su hermano y ella eran igual de víctimas de un conflicto más grande que los dos. Un día, mientras Naiche recogía agua del pozo con paso lento pero firme, Samuel se animó a preguntarle, con gestos y algunas palabras, qué significaba la cuerda con cuentas de su muñeca. Ella lo miró un momento. Luego la levantó y la sostuvo en la palma como ofreciendo una historia. En su lengua dijo algo largo. Luego resumió en español. Familia. Madre. Él asintió en silencio. Comprendió que ese amuleto era su vínculo con lo que había perdido. Y comprendió también que cada costumbre suya, cada rezo, cada pluma, era un modo de no olvidar quién era, aun en territorio hostil. Esa noche, mientras preparaban juntos la cena, Samuel notó que ella ya se movía en la cocina como si supiera dónde estaban las cosas. Le alcanzó la sal sin que él se lo pidiera. Fue un gesto simple, pero lo llenó de una sensación nueva. Ella ya no era solo la herida que había recogido en el desierto. Era una persona con una vida propia, con un pasado, con dignidad. El vaquero comprendió que su acto de rescate lo había colocado en un terreno desconocido.
No se trataba solo de curar a una desconocida y esperar a que se marchara. Sin darse cuenta, estaba aprendiendo su lengua, sus símbolos, su humanidad. Y empezaba a preguntarse qué significaría todo eso para su propio corazón. La noche en que todo cambió era clara y fría. La luna se alzaba redonda sobre las colinas, bañando de plata la llanura. Samuel había encendido el fuego del hogar y estaba afilando un cuchillo en la mesa con la mirada perdida. Llevaba días notando que Naiche se movía con más seguridad por la cabaña. Salía sola al pozo, recogía leña. Incluso había ayudado a curar una res con una herida en la pata. Se recuperaba rápido. Sin embargo, también se mostraba cada vez más pensativa, como si estuviera reuniendo valor para decir algo. Cuando Samuel terminó su tarea y dejó el cuchillo, ella ya estaba sentada en el suelo junto al fuego. Tenía delante sus amuletos y la cuerda de cuentas turquesa. El humo de la salvia llenaba la habitación con un olor seco y dulce. Samuel se apoyó en la mesa, mirándola. Ella levantó los ojos, respiró hondo y habló en español entrecortado. «Samuel, tú salvar vida», él asintió. «Sí, te encontré herida». Ella bajó la vista jugando con las cuentas entre los dedos. «En mi gente, cuando hombre salva vida de mujer», buscó palabras. «Ese esposo», Samuel parpadeó. «¿Qué?» «Ese esposo», repitió ella más firme. «Yo, tu mujer». El vaquero sintió un golpe en el estómago. Durante un momento no pudo responder. Había traído a una joven herida a su casa por compasión, y ahora ella le hablaba de matrimonio. No entiendes», balbuceó. «Aquí no es así. Yo te ayudé porque estabas mal. No espero nada». Naiche lo miró fijamente con esa intensidad que no dejaba espacio para la mentira. «Yo entiendo», dijo despacio. «Tú no querer esposa, pero yo, ahora no tener familia. Tú darme vida. Para mí tu esposo. Mi corazón dice». Samuel apartó la mirada respirando hondo. Se levantó y caminó hasta la puerta. Afuera, la llanura se extendía infinita, con el canto de un coyote en la distancia. Él había pasado años evitando cualquier vínculo. La soledad era su coraza. Y sin embargo, aquí estaba una muchacha que no solo le debía la vida, sino que, según su cultura, lo había convertido en esposo. Volvió a girarse. «Naiche, yo no soy bueno para nadie. Perdí a gente. No quiero atar a nadie a mí». Ella se incorporó despacio, apoyándose en el marco de la chimenea. «Yo no pedir nada», susurró. «Solo decir verdad. En mi corazón tú ya estás. Si tú no querer, yo irme cuando pueda». Samuel vio un temblor en sus manos, aunque ella mantenía la cabeza erguida. Era una declaración, pero también una despedida. Sintió que algo se le quebraba por dentro. No era solo el peso de su pasado. Era la posibilidad de perderla incluso antes de haberla tenido. Se acercó al fuego y se agachó frente a ella. «Mira», dijo en voz baja, «no sé qué significan tus costumbres en todo esto. Yo no soy de tu pueblo, pero sí sé que te salvé porque no podía dejarte morir. Y ahora estás aquí. Eso es lo único que sé». Naiche lo miró largo rato y luego asintió, como aceptando que él no podía darle una respuesta inmediata. Guardó sus amuletos, envolvió la cuerda en su paño y se recostó contra la pared. Samuel volvió a la mesa. Se sentó con la cabeza entre las manos. El silencio de la cabaña era espeso, pero distinto del de antes. Ya no era vacío. Era un silencio cargado de significado, de caminos que se abrían. Afuera, la luna seguía subiendo. Adentro, dos personas compartían un mismo techo, pero mundos distintos, intentando tender un puente entre ellos. Samuel entendió que, aunque no lo había buscado, esa noche había cruzado un umbral. Nada volvería a ser igual. Los días siguientes se volvieron densos, como si el aire mismo pesara más. La confesión de Naiche había caído sobre Samuel como un rayo en cielo despejado. No habían vuelto a hablar directamente del tema, pero las palabras «tu esposo» seguían flotando en la cabaña como humo invisible. Él trataba de mantener la rutina, cuidar el ganado, reparar cercas, traer agua, pero cada vez que regresaba sentía la mirada de ella sobre él, serena y paciente, como si esperara que aceptara algo que él todavía no entendía. Una mañana Samuel salió antes del amanecer para revisar el abrevadero. Mientras montaba se sorprendió pensando en la muchacha, en su calma, en la forma en que ordenaba la casa sin que él se lo pidiera, en la facilidad con que sonreía a pesar de su pasado. Esa imagen lo inquietaba. No era lo que él había planeado. Durante años había vivido solo porque la soledad era más segura. Ahora, de pronto, una parte de él temía volver a quedarse solo si ella se marchaba. Cuando volvió a la cabaña al mediodía, Naiche estaba afuera, agachada, dibujando algo en la tierra con un palo. Al verlo se levantó. Le mostró el dibujo, 2 figuras de palitos bajo un techo. «Casa», dijo en español tocándose el pecho. Luego señaló la figura masculina y dijo «tú», y la femenina «yo». Samuel tragó saliva. No podía ser más claro. «Naiche», empezó buscando palabras. «Yo no.
Yo no sé ser esposo. Ella lo miró sin enfado. No pedir, contestó. Solo decir verdad. Para mí tú. Si tú no querer, yo ir cuando caminar. Samuel apretó los puños. No es tan fácil, murmuró. Si se enteran que estás aquí, vendrán. Los soldados, los colonos. No solo por ti. Vendrán por mí también. Naiche bajó la vista. Yo saber. Por eso yo decir tu esposo. Si tu esposo, yo no sola. Nadie tocar. Las palabras lo golpearon. Para ella no era solo costumbre, era protección, era sobrevivir. Y aún así Samuel sentía que algo dentro de él se resistía. No quería que ese vínculo naciera del miedo, ni que ella se sintiera obligada. Esa tarde discutieron por primera vez. Samuel insistía en que cuando se recuperara del todo, podía llevarla hasta la siguiente misión o poblado, donde encontraría ayuda. Naiche negó con la cabeza. No volver, repitió. Yo no tener allí. Yo aquí. Pero yo no puedo darte una vida, exclamó él. Apenas puedo con la mía. Ella lo miró fija, sin levantar la voz. Tuya dar vida, dijo tocándose la herida del costado. Ahora tú tener miedo. No yo. Samuel quedó en silencio. Era verdad. Era él quien tenía miedo, no ella. Miedo a repetir pérdidas, a abrir el corazón. Se frotó la cara con las manos, sintiéndose viejo, cansado. Al caer la noche, el conflicto seguía sin resolverse. Samuel se sentó en el porche, mirando las estrellas, mientras Naiche, dentro, cantaba suavemente un canto que él ya empezaba a reconocer. Era como si cada nota tratara de calmar no solo sus fantasmas, sino también los de él. La escuchó largo rato y algo en su pecho se aflojó. No era una respuesta, no aún, pero empezó a comprender que la vida no siempre se construye con reglas claras y que la línea entre deber y deseo se había vuelto difusa. Quizá lo importante no era decidir en ese instante si era su esposo o no, sino reconocer que ya compartían algo que los unía más allá de las palabras. Cuando Naiche salió finalmente al porche, se sentó a su lado sin decir nada. Samuel no se apartó. Permanecieron así, mirando juntos el cielo oscuro, el frío del desierto alrededor, y entre los dos un calor inesperado que ninguno se atrevía a nombrar. El viento del desierto cambió de tono al amanecer de aquel día. Samuel lo sintió en la piel antes de oírlo. Un rumor metálico a lo lejos, como espuelas y armas. Mientras Naiche preparaba el desayuno en silencio, él salió al porche. A lo lejos, por el sendero, venían 3 jinetes. Los reconoció por sus sombreros duros y chaquetas azules, soldados de la guarnición del río. Samuel tragó saliva. Todo su temor se había vuelto realidad. No sabía cómo habían llegado hasta allí, pero venían. Miró por encima del hombro. Naiche, desde la ventana, ya había visto las figuras. Sus ojos se oscurecieron, sin pánico, pero sí con resignación. Tomó su cuerda de cuentas y se la ató al brazo con rapidez, como quien se pone una armadura invisible. Samuel susurró. Ellos buscar. Él asintió. Quédate adentro. Los soldados llegaron al claro y desmontaron. El que parecía oficial se adelantó con paso firme. Buenos días, señor, saludó, tocándose el ala del sombrero. Venimos siguiendo rastros. Se dice que por aquí pasó una india herida. ¿La ha visto? Samuel sintió un calor en el cuello. Podía decir no, y tal vez ellos se irían, o podían registrarlo todo y encontrarla. Podía entregarla y quitarse el problema, o podía mentir y ponerse en peligro. Miró al oficial que ya revisaba con la vista cada rincón de la cabaña. Aquí no hay nadie, respondió Samuel despacio. Solo yo. El soldado frunció el ceño. Podemos mirar dentro, ¿no? Samuel dio un paso al frente, bloqueando la puerta. No tengo obligación de dejar pasar a nadie sin orden. Esta es mi propiedad. El oficial entrecerró los ojos. Es una mujer peligrosa, señor. Si la protege se expone. Samuel sintió que sus manos temblaban, pero mantuvo la voz firme. No hay nadie aquí. Y no me gusta que me acusen de mentir en mi casa. Hubo un silencio pesado. Detrás de la puerta, Naiche respiraba contenida, con la cuerda de cuentas apretando su brazo. Sabía que ese momento decidiría su destino. El oficial evaluó a Samuel un instante más, luego hizo un gesto seco. Volveremos. Se dio media vuelta y montó. Los otros 2 lo siguieron. Cabalgaron colina abajo, desapareciendo tras el polvo. Samuel esperó hasta que el ruido se desvaneció antes de abrir la puerta. Naiche estaba de pie, inmóvil, con los ojos brillantes. Ellos irse, susurró él. Ella se acercó despacio. Tú no decir, tú proteger. Samuel asintió, sintiendo que la tensión lo abandonaba. No podía entregarte, no después de todo. Naiche lo miró largo rato, luego tocó su brazo con la punta de los dedos, como si confirmara que era real. Ahora tú sí, dijo despacio. Esposo. Samuel tragó saliva. No había palabras para lo que sentía. Alivio, miedo, orgullo. Había cruzado la línea que tanto temía cruzar.
En ese gesto, sin ceremonias ni papeles, había elegido ponerse de su lado, asumir las consecuencias. «No sé qué pasará ahora», confesó él. «Pero no te dejaré sola». Naiche inclinó la cabeza sin dejar de mirarlo. «Yo tampoco dejar». El sol ya estaba alto cuando entraron juntos en la cabaña. La atmósfera era distinta. Ya no era un refugio improvisado, sino un lugar defendido. Samuel sintió que por primera vez había actuado no solo por compasión, sino por convicción. Al protegerla, se había comprometido con algo más grande que su miedo. En silencio, Naiche encendió un pequeño fuego y arrojó salvia al centro. El humo ascendió en espirales suaves. Sin decir nada, Samuel se sentó a su lado. Ella cantó un canto corto, nuevo, con notas que él no había oído antes. No sabía su significado, pero entendió que era un canto de gratitud. Mientras el humo llenaba la cabaña, Samuel comprendió que había tomado una decisión irreversible. Y, sorprendentemente, no se sentía encadenado, sino libre. El amanecer siguiente llegó silencioso, sin nubes y con un aire más fresco que de costumbre. Samuel se despertó antes que el gallo, como siempre, pero en vez de levantarse de inmediato, permaneció un instante mirando el techo. Sabía que algo había cambiado. La víspera, al plantarse ante los soldados, había cruzado un límite invisible. Ya no era solo el vaquero solitario que recogía a una desconocida. Ahora era un hombre que había elegido protegerla, aunque ello implicara desafiar a su propio mundo. Se levantó y salió al porche. El desierto amanecía rosado, y a lo lejos el ganado pastaba en calma. Detrás de él oyó pasos suaves. Naiche salía con su cuerda de cuentas atada al brazo y una manta sobre los hombros. Se sentó a su lado sin palabras. Juntos miraron cómo el sol trepaba por el horizonte. «Pronto ellos volver», dijo ella en español, la voz baja pero firme. «Soldados». Samuel asintió. «Lo sé. Por eso tenemos que pensar qué hacer». Ella lo miró. «Yo no querer que tú perder todo por mí». Él respiró hondo. «Ya elegí. No podía entregarte. No puedo ahora mirar a otro lado». Naiche bajó la vista tocando las cuentas entre los dedos. «En mi gente, cuando dos personas estar juntos después de peligro, es destino». Lo miró de nuevo. «Tú no solo salvar. Tú ya mi camino». Samuel la escuchó sin interrumpir. Sus palabras, lejos de sonar como obligación, parecían una declaración serena, casi un ofrecimiento. Era diferente de la noche en que febril le dijo, «Eres mi esposo». Ahora había conciencia en sus ojos, y también respeto por su decisión. «Quizá no podamos quedarnos aquí», dijo él al fin. «Los soldados volverán. Y si no ellos, otros. Pero hay lugares más al oeste donde nadie pregunta demasiado. Podríamos irnos». Empezar de nuevo, Naiche lo observó largo rato. «Tú dejar todo», susurró. «Tierra, ganado». Samuel miró la llanura. «La tierra puede perderse. Lo que no quiero perder es esto». Señaló con la cabeza el interior de la cabaña, pero sus ojos la buscaban a ella. Por primera vez desde que lo conocía, Naiche sonrió de verdad sin sombra de miedo. «Yo ir contigo», dijo simplemente. Pasaron la mañana preparando cosas en silencio. Samuel revisó la carreta y los caballos. Naiche empacó hierbas, mantas y los pocos objetos que tenía. No hablaban mucho, pero el ambiente ya no era tenso. Era una calma de decisión tomada. Cada uno sabía que el camino sería duro, pero también que no lo recorrerían solos. Al caer la tarde, antes de cenar, Naiche encendió un pequeño fuego fuera de la cabaña. Colocó salvia y 2 piedras pintadas con símbolos que Samuel no entendía. Lo invitó a sentarse frente a ella. «Ritual de camino», explicó en su español pausado, «para ir con fuerza». Samuel obedeció. Ella cantó un canto breve, suave, que hablaba de partida y protección. Cuando terminó, le tendió una de las piedras. «Para ti», dijo, «para que tú recordar que ahora no solo tú solo». Samuel la sostuvo entre las manos. Era tibia por el fuego. «Gracias», murmuró. Por primera vez en mucho tiempo sintió que no huía de algo, sino que iba hacia algo. Esa noche, mientras el fuego se apagaba y el viento del desierto corría libre, Samuel y Naiche se sentaron juntos en el porche, hombro con hombro. No había papeles ni testigos, pero entre ellos había un pacto más fuerte que cualquier firma, un pacto de lealtad y de vida compartida. Afuera los coyotes cantaban, advirtiendo que el mundo seguía siendo peligroso. Pero en aquel instante, bajo las estrellas inmensas, ambos sabían que habían encontrado en el otro un refugio y un comienzo. Samuel miró a Naiche y dijo en voz baja, «Entonces, vamos juntos». Ella asintió. Juntos, el desierto vasto y silencioso parecía abrir un camino nuevo ante ellos.